ya están en el sesión. ¿Nos acercamos? Sí, aquí el papá, la mamá, el testigo de la novia, los dos testigos de este lado, y los dos testigos del novio de este lado. Creo que era del otro lado. Bueno, vamos a iniciar la ceremonia que se tiene para este día. Buenos días, amigos, familiares de esta bonita familia. Vamos a iniciar con el matrimonio de esta nueva pareja. Hoy es un día especial, ya que nos encontramos en presencia de una pareja que ha decidido unirse en matrimonio. Mucho me honra ser representante del Estado de este acto jurídico de tanta importancia para los aquí presentes, y les pido que tomen en cuenta que la familia que surge de este matrimonio es la base fundamental de la sociedad. Ustedes decidieron estar juntos con un solo fin, el de perpetuar su amor, que debe estar cimentado en el respeto y la confianza. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades y el único medio legal para conformar la familia. Su hogar lo deberán cimentar en la comprensión, la lealtad, el amor y el apoyo mutuo. Por ello les pregunto a ustedes, ¿están aquí por su propia voluntad? Sí. Procedo a leer el acta, que es el instrumento con el que formaliza esta unión. Oficialía 7, fecha de registro 22 de diciembre del 2001. Nombre del contrayente, Christopher Ramírez Santos. Fecha de nacimiento 10 de diciembre del 2000. Edad 21 años, nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento, Xalitla, Tepecuacuilco de Trujano, Guerrero, País México. Domicilio habitual, sin nombre y sin número, Ameyaltepec. Localidad, Ameyaltepec, municipio Eduardo Neri, entidad federativa Guerrero, País México. Ocupación, artesano, sexo masculino. Nombre de la contrayente, Citlali Yamilet de la Cruz Venancio. Fecha de nacimiento, 13 de agosto del 2000. Edad, 21 años, nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento, Naucalpan, Estado de México. Domicilio habitual, sin nombre y sin número, Ameyaltepec. Localidad, Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad federativa Guerrero, País México. Ocupación comerciante, sexo femenino. Padres del contrayente. Nombre del padre, Félix Ramírez Sánchez. Nacionalidad mexicana, domicilio conocido, Ameyaltepec. Nombre de la mamá, Pascuala Santos García, nacionalidad mexicana, domicilio conocido, Ameyaltepec. Municipio Eduardo Neri, Guerrero, País México, ocupación artesana. Nombres de la contrayente, padre Isaúl de la Cruz Corpus, nacionalidad mexicana, domicilios, calle sin nombre, sin número, Ameyaltepec, municipio Eduardo Neri, Guerrero, ocupación comerciante. Nombre de la madre, Isabel Venancio Ramírez, nacionalidad mexicana, domicilio habitual, sin nombre y sin número, Ameyaltepec, municipio Eduardo Neri, entidad Guerrero, País México, ocupación comerciante. Testigos de los contrayentes. Nombre, Diego Armando Ramírez Sánchez, nacionalidad mexicana, edad 31 años. Segundo testigo, Concepción Castro de Loya, nacionalidad mexicana, edad 31 años. Tercer testigo, Ernesto Claudio de la Rosa, nacionalidad mexicana, edad 34 años. Cuarto testigo, Gabriela Venancio Díaz, nacionalidad mexicana, edad 33 años. Este matrimonio está sujeto al régimen de sociedad conyugal. Por favor, les pido
a los que están aquí, a los el nuevo matrimonio, que confirmen si todos los datos están correctos. Una vez cumplida con las formalidades de ley, en mi carácter de oficial de registro civil número 7 del Chalitlán, municipio de Tepecuacuilco de Trujano Guerrero, exhorto a Christopher y Citlali Yamile, quienes vinieron por su propia voluntad y han decidido consolidar su amor por medio del matrimonio, a que logren que esta unión sea un símbolo de equidad, de amor y justicia entre ustedes, por lo que siempre deben dirigirse con cariño, respeto, honestidad, pero sobre todo con fidelidad. Compartan siempre sus alegrías y penas, mantengan siempre la llama de su amor y vivan cada día de su matrimonio llenos de comprensión. La comunicación es la mejor herramienta para solucionar los problemas, haciendo que crezcan los lazos de amor. Véanla pues no solamente como un instrumento en su vida de casados, sino también en su responsabilidad de padre y madre. También hago un reconocimiento a sus padres, porque este día ellos de manera especial están viviendo una de las mayores satisfacciones al ver a sus hijos realizados, momento donde valoran que su esfuerzo, su dedicación y sus atenciones no han sido en vano. A ustedes como pareja los invito a que se conduzcan de la mejor manera. No degraden ni deformen la voluntad que tienen de estar juntos, ya que existe el compromiso y la responsabilidad de respaldar el buen nombre de sus familias. Y si algún día sus hijos e hijas se sentirán orgullosos como ahora ustedes se sienten de sus padres. Por lo que en nombre de la ley y de la sociedad los declaro en legítimo matrimonio, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Que Dios los bendiga. Un aplauso, por favor.
un aplauso a la... Digo, yo me llevo dos y el del paralímpico.
Damas. Agarra la cola para que no se ensucie. Hola, Canica. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día muy especial, ustedes como familia. Hoy entreguen a su pequeña. A ver quién comienza, díganle una palabra aquí a Tlaca. Pues Cristo, aquí te entrego delante de Dios a mi hija y que me la cuides mucho y que sean felices. Eso es. ¿Ya? Sí. Más que nada es muy bueno también. Sobre todo, respeto. Sí. ¿Ya? A ver, ustedes quien dice, decídenla. Pues nos vamos a invitar, Christopher. Ojalá como digas que bien, mira, primero Dios, hasta acá Dios, para paguen cada man, lo cumplieron todo un día, que espero que este año, vamos a estar felices delante de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Igual, pues no hubiera recibido con mucho corazón. Espero que todos te recibiros. Gracias. Dale las gracias a los suegros. Gracias, suegros, y pues sí, la voy a cuidar bien. Con el respeto. Bueno, descúbrela y por el lado derecho ubícate. Descúbrela. Ponte ahí. Ajá, Aquí te la entrego. ajá, bueno. Cuando lleguen ofrezcan las flores a la Virgen y las entregan porque no estén allá ahorita. En nombre de nuestra iglesia les doy la bienvenida, rachaditos. En nombre del Padre, del Hijo. Todos obedece lo que nos mande, como en las bodas de Cana María les dijo, hagan todo lo que Él les diga y mande. Hoy nos reunimos con el corazón abierto, la humildad, la obediencia y el amor. Bienvenidos todos, buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos la gracia y la bendición para los jóvenes Christopher, Citlali y Amilet. Hoy es un día bonito, especial. Por eso le decimos a Dios, a la Santísima Virgen, yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ten piedad, ten piedad. Cristo, Ten piedad. ten piedad. Cristo, Ten piedad. ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Christopher y Citlali, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Christopher, Citlali, momentos maravillosos en el caminar de sus vidas. Y este es uno de los momentos bonitos, maravillosos. Yo les he comentado también en la Santa Misa que la bendición de una madre, la bendición de un padre son sagradas. Si les dice una mamá: hija, que te vaya bien, tarde que temprano te va a llegar esa felicidad, ese momento de alegría, de paz. Pero lo contrario, cuando te dice: pues yo no estoy de acuerdo, mi hija, y tú te pones rebelde y rebelde, los hijos, que te vaya mal, de por sí te va a ir mal, tarde que temprano esa maldición te va a llegar, porque viene de una madre, viene de un padre, y esperemos que ustedes todo lo están haciendo como conviene, como Dios quiere, en santa paz. Bienvenidos cada uno de los papás, padrinos de velación,
amigos, invitados, bienvenidos. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado es bonita, hermosa. Todos nosotros sabemos que los consejos nos ayudan a salir adelante. Ese consejo maravilloso que recibimos debe ser alentador para ponerle todas las ganas del mundo. Hace más de 2000 años, Pablo le dice a las familias de Corinto, actualmente Corinto es Grecia, ¿sí? Grecia es un puerto como Acapulco, como Puerto Vallarta, como Cancún, y allí en los puertos ustedes saben muy bien que hay mucho baile, hay mucha bebida y no se duerme y se pierde. Y Pablo tocó evangelizar esa comunidad de Corinto, y vuelvo a repetir que ahora actualmente es Grecia, ¿sí? Y Pablo les dice, miren, no se pierdan, hay mucho vino, hay mucho baile, playa, mar y demás cosas, no se pierdan, familias. Ustedes saben muy bien, dice, deben cuidar ante todo el amor. Uno de los elementos importantes, cuidar el amor. Y yo les digo a ustedes, Christopher, Citlali, que cada día más y más se vayan entendiendo, que se vayan poniendo ese cimiento maravilloso, siempre del amor, fundamento sólido, profundo, de tal manera que cuando haya algún problema, alguna dificultad, ustedes resistan, no cada quien por su lado, sino resistir, y siempre esto, el amor. Por eso San Pablo les dice a la comunidad cristiana, deben comprenderse, deben servirse el uno al otro. No debe haber envidias entre ustedes, no deben sentirse así grandes o presumidos, no. Y se deben de respetar. Aquí dice, el amor no es grosero. Eso dice Pablo, no es egoísta. Por allí yo piloteaba hace tiempo algunos matrimonios en la otra parroquia y teníamos reuniones, y un tlaca bien egoísta. A lo mejor aquí no se vive eso, ¿verdad? El egoísmo. Pero allí en aquella comunidad, cuando yo le estaba dando la plática y decía, un tlaca se levantó y dice, yo quiero opinar. A ver qué. Pues va a haber toros, la mujer que se quede en la casa y yo me voy a los toros, ¿verdad? Así que cuando ya te casas, hay que arrollar con la mujer también, que vaya a los toros, que vaya al baile. Vamos a la playa, y no, aquí te quedas, yo voy a ir a nadar. Los dos, ¿sí? Porque el matrimonio es de dos, y si tú elegiste a esta dama, pues hay que ayudarla, hay que acompañarla, hay que llevarla, y hay que estar siempre caminando los dos. Ya sabemos, yo no quisiera ya seguir hablando. Tú sabes, Christopher, tú sabes, Citlali, que pues en la casa tú ves a mamá que lava la ropa, que plancha, que va a hacer la comida y que va a dar de comer, y eso te toca también a ti. Ni modo, ya desde mañana te quitas ese blanco y decir, ahora sí, mi mandil, las calito tonki, ni modo, pues vamos a comer, porque ya mañana ya no es fiesta, ya es obligación, ya es compromiso. Comienza el compromiso ahorita, pues. Pero mañana, ay, ya voy a echar tortillas. Ni modo, así es la vida. Hay que hablar aquí así en el pueblo, ¿verdad? Y lo mismo, caballero, ahorita baile, ahorita alegría y la vibra de la... Mañana llega el recibo de la luz. Dale, canijo, 500 varos, ¿verdad? Y luego prende la estufa, Citlali, se acabó el gas. 700 varos otra vez, imagínate. Híjole, vamos a igual, la prende el carro. Gasolina sí tiene. Siquiera llegamos, otros 800. Imagínate. ¿Y de dónde? Del sudor de la frente. Del sudor de la frente. Ya la palabra de Dios decía en el libro del Génesis, el hombre ganará el pan sudando con el sudor de su frente, ¿sí? Así que hay que trabajar
y hay que luchar y hay que hacer las cosas para que no haya problemas. Siempre el diálogo, siempre el acuerdo. ¿Emma? Bien, solamente ustedes dos paraditos. Christopher, Citlali y Yamilet, les pregunto ante esa comunidad cristiana que representa la iglesia, ¿están los papás? ¿Están sus padrinos? ¿Están los amigos, los invitados? Te pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí, vengo voluntariamente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de nuestra iglesia. Yo, Christopher Ramírez Santos, te acepto a ti, Citlali Yamilet de la Cruz Venancio, como mi esposa, y prometo hacerte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Citlali Yamilet de la Cruz Venancio, te acepto a ti, Christopher Ramírez, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir los anillos, las arras, el lazo, los cirios, la palabra de Dios. El Señor bendiga estos anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él. Citlali Yamilet de la Cruz, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Christopher Ramírez Santos, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Citlali Yamilet de la Cruz Venancio, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré que no falte lo necesario en nuestro hogar. Christopher Ramírez Santos, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir.
Nos ponemos de pie todos. Aplauso para la nueva pareja, marido y mujer para siempre. Vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos. Para que Christopher y Citlali, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Por los papás de cada uno de los contrayentes, oremos. Por el padrino, la madrina Yair Vargas, Jennifer Ramírez, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Christopher, Citlali. Y aparta de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Todos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien. y toda su santa y Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. llenos están los cielos, Y la tierra de tu gloria. llenos están los cielos. Y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene, En el nombre del Señor. bendito el que viene, En el nombre del Señor. Hosana Ay, en del el cielo, hosana al Señor. Hosana en el cielo, Hosana al Señor.
rodillas, de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de Christopher, de Citlali y Yamilet, que hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por los papás de cada uno de ellos, padrinos Yair Vargas, Jennifer Ramírez, amigos familiares, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita, agárrala con esta mano. Sí, con esta mano, muchacha, así. Ahora tú agárrala siwat, agarra flaca, ándale, levantamos, cantamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esa luz, Christopher, Citlali, que tienen con sus ahijados, con sus padrinos, es la fe, es la presencia de Dios en el nuevo camino que ustedes emprenden, los dos, como marido y mujer. Tú la velita, madrina. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz.
pecado del mundo, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanar. sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste el borde del vino. Todos de pie allá atrás, ustedes de rodillas, en breve terminamos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Christopher y a Citlali, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda y nos acompañe. Nos persignamos todos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Apaga las velas. Retíreles el lazo. Aplauso fuerte para la pareja. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensión.
Para que sigan bailando y que se escuche fuerte los aplausos para los jóvenes que nos dan esta tarde. Hasta la presentación de la pista. Ya les tengo el canto, algunos son un gavilán de la tierra, nos vamos salvando, lo mismo por las alturas que nos han no soy, no quiero ser. Permiso, pisaron una pollita, cuando se lo consiguieron ya se ponía la maldita. Un perico que era mudo, enseñó con su silencio a echarle la lengua en no antes y hablar a lo menso. Soy, como quiero ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero hasta poder soy. Bañado, que cuando mira potranca no quiere ni al cielo, la que se la tranca. De tierra soñada tengo y allá les traigo mi canto. Al uno soy de la vida que se tanto soy. Como quiero ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero hasta poder soy. Como quiero ser.
Continuamos con la música por acá en ese ladito para toda la gente que anda bailando. Para la tarde al centro de la pista. Queremos escuchar fuerte los aplausos de todos los presentes para los novios. Fuerte los aplausos con mucho cariño. En esta bonita tardecita que se da el aprecio, el cariño de repente a toda la familia, a toda la gente que hizo posible esto, a toda la gente que nos está acompañando. Para que sigan aprovechando la música, continuamos con los temas alegres, temas bonitos. Vamos para arriba, muchachos. Con la que sigue de los temas salimos. Vámonos hoy. Y a mi chata le gusta bailar, tengo lo que digo, compadre, tengo lo que digo, compadre, tengo lo que digo. Es por eso que trae boca de su lado, su vestidito, compadre, su vestidito. Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi toma, lo que vi, chatita lora. Y le gusta bailar calado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi toma, lo que vi, chatita lora. Que la llevo a bailar, pero si me raza, compadre, compadre, y tú tienes nuevos, compadre, no baile con ella, compadre, a mí tornemos, compadre, a mí tornemos, llego a bailar pegado a mi de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora, y llego a bailar calado a mi de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Que nos viene a bailar, hago lo que digo, compadre, hago lo que digo, compadre, hago lo que digo. Me regaña mi chata, compadre, y me dice, venga si amiguito, compadre, venga si amiguito. Vamos a bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y vamos a bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Continuamos con los temas del Huecumbia. Ya bonito por acá, muchachos, para recordarlos el maestro. Para el orgullo de Marcela. Su sombrero de lado hizo un pasito retorzón, le pone hechiza a la fiesta, el viejo come el viejo sabroso. Tiene alegría de más, tiene candela a los cielos. Para bailar en los celestes y también el joven viejo que baila y goza porque lo es. El joven viejo que baila y goza, ya lo ves. Con su camisa cuadrada y con sus botas bien boleadas, las bailadoras le estorban y no le estorban sus años de veredad. Tiene alegría además, tiene de niño el corazón, le gusta bailar con banda, al viejo joven le gusta la acción. El joven viejo que baila y goza porque lo es. El joven viejo que baila
baila y goza, ya lo ves. El joven viejo que baila y goza porque no es tonto. El joven viejo que baila y goza, ya lo ves. Vamos con los aplausos.
Para los marinos de agua por acá, saludito. Para los muchachos que van a padrinar la botella, creo que también saludos cordiales por ahí. Complacemos los temitas, 30 cortos por acá están solicitando. Ahorita les mandamos los temas rancheritos. Como por acá se me dice. Para los caballeros por acá. Vamos muchachos, dice. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste triste. Solito desde que ya no te veré. Ha quedado un naranjo donde nos sentamos a platicar de amor. Se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón. Porque no te causa una preocupación.